dar inicio a esta segunda conferencia del día de hoy. Me voy a presentar, mi nombre es Elia Ramírez. Hoy vengo como miembro de la Academia de Ciencias Sociales y profesora también de esta academia. Por aquí van mis alumnos. Hola. Bien, pues bueno, el día de hoy vamos a tener la participación del maestro Raúl Vícar Arellano Martínez, quien es docente de Royal Voice Sydney, es una escuela de canto, y la conferencia que nos trae el día de hoy es El canto y la voz humana, sinestesia en el desarrollo de la inteligencia. El maestro Arellano es coseo, vocal coach, especialista de Royal Voice Sydney, Entrena tu voz, compositor, ganador de un Latin Grammy, productor, cantante, ingeniero biomédico del UPN, músico de sesión y guitarrista. Tiene la licenciatura en composición de música popular contemporánea con especialidad en canto de la Academia Fermata. Es ingeniero biomédico, como les mencioné, del Instituto Politécnico Nacional de UPILI. Es el compositor graduado de la primera generación del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México y tiene un máster en música o en producción musical de la Universidad de Winchester, London, Inglaterra. Tiene estudios de música desde los 13 años de edad y ha estudiado canto con diferentes profesores. También ha hecho varias composiciones grabadas en inglés y español, con lanzamientos a nivel nacional e internacional por diferentes artistas. También parte de sus composiciones incluyen el disco Tsunami de la banda León Alado, producido por Tonio Luisa, y ha compartido escenario con artistas como Armando Manzanero, Black Submarine de México, siendo director musical de Diana Danone. Ha grabado como músico en diferentes sesiones y estudios de grabación, y también ha grabado directamente en foros como el Centro Cultural Roberto Cantoral. Lleva más de 10 años dando clases personalizadas de guitarra, canto y teoría musical, y actualmente pues se dedica a la enseñanza del método Royal Voice Sydney. Y recibamos con un aplauso a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Raúl Vícar. ¿Me escuchan bien? Todos se entienden perfectamente bien. Muy bien. Bueno, ya más o menos hicieron una semblanza. Me da mucho gusto volver a la ESCOM. Creo que de las últimas veces que estuve aquí fue cuando estuve haciendo mi servicio social, cuando todavía iba en la vocacional 1 y estaba estudiando técnico en sistemas digitales. Y bueno, después vine en un par de ocasiones visitando a mis amigos de aquí de la ESCOM. Y siempre me da mucho gusto, además de todo, ver tan cambiada la escuela. Está muy bonita a comparación, la verdad, de antes, ¿no? Me sorprendí, no me lo esperaba de esa manera. Y bueno, les quiero platicar un poquito de qué va todo este tema de la voz humana, ¿no? Es súper interesante. Voy a tratar de no extenderme tantísimo. Ya vi que hay algunos colegas que también les gusta la música, que vienen con sus instrumentos. Y bueno, muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿A quién no le gusta cantar? Es rara la gente que no está incluso haciendo sus labores de limpieza o programando, ¿no? En el caso aquí de la SCOM o haciendo cualquier cantidad de cosas, y siempre estamos escuchando música, y muchas veces, pues obviamente de las canciones que nos hacen resonancia, pues estamos cantándolas junto con el grupo, ¿no? A veces mejor, a veces peor, ¿no? Entonces, a algunas personas, por ejemplo, les gusta mucho su voz, otros jamás se atreverían a cantar una canción en público porque sentirían mucha pena, ¿no? Dicen, híjole, es que no me gusta mi voz. También nos pasa muchísimo que mandamos una nota de voz a alguien, de repente escuchamos nuestra propia voz de la nota que mandamos y resulta totalmente un fenómeno extraño, ¿no? Dice uno, ¿quién está hablando, ¿no? Con esa voz tan extraña y tan rara? Y bueno, ahorita vamos a entender un poquito de por qué ocurre esta situación.
Muchas gracias de nuevo a la Academia de Ciencias Sociales de aquí de la SCOM por la invitación. Y bueno, empezamos. Bueno, ya más o menos les platicamos un poquito de la semblanza de qué es lo que hago. Bueno, soy ingeniero biomédico de la UPIBI. Desde pequeño, ¿no? Yo sabía perfectamente que mi vocación era hacer música, pero vengo de una familia de ingenieros. Mi papá es ingeniero eléctrico y electrónico, perdón, igual de la ESIMA Zacateco. Mi hermano es ingeniero biomédico también de la UPIBI. Entonces todo estaba destinado para que fuera ingeniero, ¿no? Desde un principio, pero desde siempre a mí me gustó hacer música y bueno, las cosas fueron sucediendo así en la vida. Bueno, la música en la infancia, ¿por qué es tan importante, ¿no? Que desde pequeños estamos en contacto con la música? La música es una inteligencia que se empieza a desarrollar, es una inteligencia muy importante en el ser humano, ya que no solamente tiene que ver con una capacidad de ir y estructurando canciones, ¿no? Cuando escuchamos una canción todos sabemos, ¿no? Que empezamos con un verso, luego regularmente viene un precoro, un coro, a veces vuelve a venir un verso, pero a lo mejor se da un coro a una parte que es un poco diferente, ¿no? Pero todo eso si desde la infancia estamos inmersos en algo de comunicación en cuanto a la música, en nuestros cerebros se empiezan a crear justamente redes neuronales que nos permiten ir descifrando estructuras, y además la música no simplemente nos funciona para hacer música, obviamente nos empiezan a abrir diferentes polos del cerebro para que nosotros podamos incluso aprender mejor, incluso cuando estamos, como les platicaba, programando o haciendo otro tipo de actividades. La música crea esas conexiones. Dicen que no hay mejor máquina del tiempo, ¿no?, que escuchar una canción. Entonces todos nos acordamos, ¿no?, de aquel amigo, aquel novio, aquel familiar, ¿no? Escuchamos una canción y dicen, ay, ¿cómo me acuerdo de esa persona por esta situación? Bueno, en la vida entonces pues me fue llevando poco a poco, ¿no? Durante mi infancia tuve la fortuna de que mi mamá me acercara a clases de música. Tuve un buen desarrollo musical en ese aspecto, y después, como les comentaba, pasé al área de ingeniería, como era mi camino destinado, y decidí estudiarme una facilita, ¿no? Ingeniería biomédica en el cole. Híjole, vaya que se me acabaron unas buenas desveladas ahí. Después, por fortuna, tuve la suerte de poder estudiar una licenciatura en música, que fue lo que siempre había deseado en la vida. Y esto lo hice con una especialidad que fue en la composición, y estudié una especialidad en canto. Platicándoles un poquito sobre la voz humana, me pasaba que, bueno, pues yo del canto, había profesores con los que me hacían más sentido las cosas, con unos me funcionaban algunos ejercicios, con otros no tanto. Me hacían hacer cosas bien raras con la voz humana. Una de ellas, por ejemplo, me ponían a hacer abdominales cantando, ¿no? Y bueno, otros me ponían en una banda de correr a cantar. Otro cuate, un poco más loco, me picaba con un lápiz aquí en la frente y me decía, tienes que sentir las notas agudas aquí, me picaba, ¿no? Y bueno, uno en la forma de aprender siempre dices, bueno, me tengo que enfrentar a esto para poder, ¿no?, seguir aprendiendo, pero no siempre las instrucciones son correctas. Y la verdad, este cuate que me picaba aquí en la frente con su lápiz, jamás me entendí, no sabía de qué me estaba hablando en realidad. Bueno, después tuve la fortuna de poder estudiar una maestría en producción en la Universidad de Westminster, en Inglaterra. Allá estuve por un periodo de 2 años. Y bueno, llegó justamente cuando me tocó regresar a México, empezó todo el tema de la pandemia, y como pueden imaginarse, hizo un relajo. Bueno, actualmente tengo muchas actividades muy especializadas y enfocadas en la cuestión de la música, como es la producción, el mix, el mastering, todo ese asunto. Estoy por volver de nuevo a los escenarios con un nuevo disco mío, y bueno, principalmente entonces me dedico a clases de canto, y este año pude abrir un estudio de grabación donde también estoy trabajando. Y a final de cuentas, asistido de la familia de ingenieros, nunca me separé de la ingeniería. Entonces, ahorita te voy a platicar un poquito cómo está relacionado también todo el tema de la ingeniería en cuestiones de canto, pero sí
sigo trabajando en empresas en mi familia en un sistema de protección energética que se llama Paragabos. Sistema que está súper interesante. Es la respuesta que todos tenemos a por qué se elabora la computadora, ¿no? Nadie supo, pues le hablan al sistema, ¿qué onda sabes? ¿Por qué se trabó? Nadie sabe nada. ¿Y qué hace uno? Entonces ese tema es muy interesante también y que tiene que ver con el centro lógico que hay en la red eléctrica, pero bueno, esa sería la otra de tutoría justamente a la pizza, a dar una plática al respecto, y justamente este es para ellos que instalamos en pizza, y entonces hemos instalado en CFE y por aquí por acá. Eso es una cosa muy interesante para todo este tema de las computadoras. Bueno, la voz humana es nuestra carta de presentación. Desde que nacemos y comenzamos a llorar, ya tenemos comunicación con el mundo exterior, ¿no? Digamos en el 99% de los casos, y eso empieza a definir absolutamente toda nuestra comunicación con las demás personas, porque siempre, por ejemplo, como les comentaba, la gente no le gusta mucho su voz, tienden incluso a hacer algo oídos con los demás que dicen, porque dicen que mi voz está como muy aguda, muy angosa, está muy grande, dicen que habla como oso, cualquier cantidad de cosas, ¿no? O dicen que está muy nasal, ¿no? Entonces escuchar un poco de voz en la voz. Y entonces, hacer una sacar de la presentación por el mundo, es importante tener por lo menos una idea general de cómo funciona la voz humana. Es un instrumento neuromotriz, eso es súper importante de conocerlo, ¿no? Entonces, para poder nosotros coordinar la voz humana, no existe, ¿no? Ningún lugar donde podamos externamente manipular, como en el caso de las guitarras que se dan acá con sus amigos y todo, pues han visto, ¿no? Que pican por acá y rascan por acá y sale el sonido, ¿no? Resonante. Por el caso de una flauta de sobras y tiene botoncitos, pero en el caso de un piano, no tiene cosas. Pero en el caso de la voz humana es un movimiento muy peculiar porque es un instrumento neuromotriz. Eso quiere decir que nosotros tenemos que mandarle una señal eléctrica a través de nuestro sistema nervioso y por arte de magia que hace, tenemos que esperar que nuestra voz haga lo propio, ¿no? Que yo le estoy diciendo a mi cerebro ahora y hable correctamente, ¿no? Porque imagínense si yo le digo a mi cerebro ahora y de repente le diría entonces sería una descoordinación, ¿no? Que está teniendo mi cerebro, una falta de comunicación que yo estoy tratando de tener con mi físico. Entonces, hablando de voz humana, una de las partes más importantes que tenemos que conocer y que nos hacemos que dar cuenta es el efecto resonante. Entonces, el efecto resonante, bueno, es como interactúan dos cuerpos entre sí, ¿no? Prácticamente, y cómo empieza a haber una comunicación que puede ser todo ¿no? Nosotros que somos ingenieros, tenemos más información al respecto. Y hablamos constantemente de voces coordinadas y de voces descoordinadas. Entonces, justamente cuando la gente no puede hablar bien, no tiene problemas de habla, o que dice, sí, porque te puedo cantar y demás, lo que está ocurriendo es que no ha habido una correcta coordinación de las partes que están involucradas en este asunto. Entonces, vendría a la pregunta, ¿no? Muy a favor de esta semana de conferencias, ¿no? De la multiinteligencia. Necesito ser inteligente para cantar. ¿Ustedes qué opinan? Pues no para su, ¿verdad? Pero ¿para qué sí necesito ser inteligente? Yo creo que vale mucho la pena la inteligencia para aprender cómo una voz descoordinada que no suena ahí, que está como muy extraña, cómo puedo convertirla en una voz coordinada de si eso me viene. A todos les gusta cantar ahí, o cuando menos echan su cancionita. Nos vamos a quedar porque nos pasamos muy bien. Hablando justamente de las multiinteligencias y aplicadas a la voz, pues tenemos a varios involucrados, ¿no? Tenemos a la lingüística que decía, en el caso de contar la historia, hacer una presentación o grabar una voz. En el caso de la lógico-matemática, necesitar estrategias para implementar combinaciones de la voz, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más. Crear analogías para la comprensión de ejercicios.
Entonces, para todo esto sí necesitamos inteligencias que nos hagan lograr lo que queremos. Sinestesia, es la unión de los sentidos. Entonces, esto nos permitiría utilizar movimientos para crear patrones cerebrales. Igualmente, cuando hacemos programación, tenemos que crear programaciones en nuestro cerebro que nos permitan realizar combinaciones que sean correctas. Y, obviamente, inventar juegos para que los alumnos, en este caso, asimilen y comprendan esta información y podamos usar la tecnología para enseñar. Bueno, visual hace dar fotos de cómo funcionan en nuestro caso todas las partes involucradas en el cuerpo humano y la producción de voz, le vamos a llamar el aparato fonador. Entonces, haciendo para ver cómo funciona, ya nos puede dar una información muy buena y podemos crear código de colores al respecto. Música. Para cantar podemos hacer una canción o un rap, ¿no? Escribir un tema, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les pasa perfecto que yo cuando estudiaba, de repente me inventaba canciones para aprender cualquier cantidad de cosas y de repente no se hacen muy buenos ejercicios. No sé si han escuchado a este cuate que se ha vuelto muy famoso últimamente que se llama Matsuri. Que está muy curioso porque hace hasta canciones de la tabla de Pegón y demás. Y si no lo han escuchado, pero lo recomiendo ampliamente, está muy interesante. Bueno, y otra de las multiinterferencias es la interpersonal, de lo que les comentaba. Podernos comunicar con los demás, muchas veces es un problema grandísimo para poder comunicarnos interpersonalmente con el mundo exterior. O la persona que sería crear analogías personales para aplicarlas a la voz, tratar para expresar los sentimientos y tratar de modelar esto, pues tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Porque no hemos estado ahí de repente de oídos y nos echamos una canción triste y pues ya se nos da un par de lágrimas y nos ayuda a sentirnos mejor, ¿no? Bueno, ¿qué pena le ha pasado? Pero vamos amigos. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal entre la voz hablada y el canto? La diferencia principal es que la voz hablada únicamente se va ocurriendo en un tiempo y nos callamos, ¿no? De lo que estoy diciendo. Pero si yo empezara a cantar la diferencia entre la voz hablada, lo que estoy haciendo es suspender esta transformación en el tiempo que me ocurrió. Y bueno, tenemos que mantener una formación, tenemos que en la parte musical lograr hacerlo con un amplio rango de notas, o sea, poder llegar a algunas buenas notas graves, unas notas agudas, combinar eso quiere decir que se escuche un suavecito o bastante fuerte, y tenemos que lograr combinaciones de los musculares. Como les dije, esto es un instrumento neuroeléctrico que está configurado por el cerebro. ¿Cuáles son las principales problemáticas para empezar a enseñarle a la voz, ¿no? Las instrucciones? Por ejemplo, he tenido no solo alumnos de canto, sino también gente que se acerca a mí porque tienen problemas de habla o, por ejemplo, profesores que se la pasan hablando todo el día y llegan súper animados de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una descoordinación terrible, ¿no? De lo que está pasando en su interior. Entonces, nuestra principal problemática sería la desinformación, ¿no? Esto surge desde cómo concebimos en nuestra cabeza que funciona la voz humana. Entonces, cuando empezaron a escribirse tratados y libros de cómo cantan las personas, se remontan todos, ¿no? Como por ahí del siglo XVI empezaron a escribir los primeros tratados y decían, hijo, es que ¿cómo funciona la voz? ¿Alguien sabe cómo funciona la voz? ¿Lo imagina? Pues más o menos todos dijeron, si un bebé empieza a llorar y está llorando todo el día y no se cansa de llorar, y vean cómo se le infla y se desinfla la pancita cuando está llorando, entonces debe funcionar esto como un fuelle de aire, ¿no? Le estoy agregando aire al asunto y eso es lo que está provocando que ese bebé pueda llorar haciendo volumen y si le un poco más aire al asunto va a llorar más fuerte y si le un poco menos aire al asunto va a llorar más poquito, ¿no? Y entonces esto empezó a convertirse en un paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? Un paradigma es una idea preconcebida que quedó instalada a nivel social.
O sea, todo el mundo cree que pues, las cosas suceden de cierta manera y eso es un paradigma. Y entonces, ese es un problema porque se ha permeado incluso hasta este momento en el que haya llegado a la educación tradicional, ¿no? Perdón, me haya llegado un hacker como de Brunswick o algo así. Eso principalmente, como nos comentaba, yo enfoque muy fuerte en esta posición que creemos del aire, ¿no? Para tratar las malas instrucciones. Por ejemplo, pueden hacer que un profesor de canto que no tenga muy buena información se llegue a uno de sus alumnos, ¿no? Que haga que se esfuerce demasiado, que se confíe. Creo que todos hemos visto por ahí en el karaoke o en la tele gente que está cantando rolas y se empiezan a bailar las piernas del pollo, ¿no? Y se empieza a comprar tu plata como macacaitos de Shrek, ¿no? Que le dice, como empieza a ponerse sus perpetuos, ¿no? Esa es una mala instrucción. Y bueno, yo la cosa sería la vergüenza, ¿no? La vergüenza y incluso eso, por lo que no lo podamos hacer de buena manera. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal es enseñarles desde la información, ¿no? De tener información clara de por qué, cómo y por qué funcionan las cosas. Cambiar estos paradigmas, ¿no? Estas ideas preconcebidas de la educación tradicional. Pues mantener más bien un enfoque en la resonancia, que se trataba hace ratito de cómo funciona, generar instrucciones correctas, y para ello lo que se tiene que hacer entonces es generar patrones de neuronales correctos a través de las anestesias. Y por supuesto conservar nuestra salud bucal. En esta historia de vida que más o menos les he platicado, en algún momento cuando terminé de estudiar de composición, fui parte de un taller que hacen en la Sociedad de Autores y Compositores de México, y ocurrió uno de los fenómenos más extraños. Me encontré con un cuate igualito. Es ingeniero biomédico, lamentablemente de la UNAM, pero pues no se puede tener toda la vida. También se dedica a hacer un sistema de músico y era profesor de canto. Y entonces me encontré a un igualito y voy a encontrar lo que había estado pasando anteriormente, donde tenía instrucciones como que a veces funcionaban y a veces no. Él me empezó a platicar de su investigación sobre el canto y lo que él enseñaba. Y empezaron a hacerme match muchas cosas a la vez. Lo que les platicaba, empezaron a ver procesos neuronales de cómo funcionan las cosas. Y todo esto fue avanzando de manera gradual. Y de repente me tocó hacer una gira por todo México para una empresa de telecomunicaciones y me tocaba practicar cosas que estaban súper difíciles, ¿no? Como Queen, Guns N' Roses, cosas así, ¿verdad? Así que ya platicando con este corte, le dije, oye, no seas nada malo pasando unos tips, ¿no? Tengo esta calle que está súper difícil. Y pasamos un tip que vamos a empezar a investigarlo un ratito, pero se los quiero pasar de una vez para que cuando ustedes son solitos sean los que canten mejor las mañanitas a sus amigos, a sus mamás y etcétera, a sus novios y todo eso. El tipo de único tip que pasó y que vamos a replicar en un ratito más es presionando la nariz de esta manera. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, van a notar que es una composición que hubiera moronado. Pero efectivamente podemos sentir que hay una vibración, ¿no? De cuando estoy haciendo mi voz, ¿no? Y se escucha que esto porque me puede hacer. Y entonces me pasó este lo apliqué y me fue increíblemente de esta gira, porque se carga muy bien. Y entonces, bueno, regresé de mi gira y le dije a este cosa de hacer, vamos a hacer una boda de clases. Bueno, todo esto entonces fue derivado en que se volvió primero mi profesor, ese es el investigador, el ingeniero Cristian Talavera, González Talavera, y después le dije que estaba, pero entonces estaba interesado también en enseñar toda esta metodología que ya les hice platicar un poquito, y finalmente terminé dando clases, y poco a poco fuimos desarrollando y metiéndonos más a fondo y dije, oye, esto está muy interesante de aprender. Entonces, yo creo que vale la pena incluso hacer un tratado, una metodología bien puesta, bien escrita, papel de biblioteca. Y en ese momento que era más o menos como 2017, me dijo, es que no terminaba mi investigación.
Y luego un poco para que ese sueño en esos tiempos, pero no se puede realmente tener presente esa información, ¿no? Entonces, después de que estuve en Inglaterra, estando por allá uno de mis proyectos finales de la maestría que hice, fue justamente empezar a hacer un piloto de clases escolares, ¿no? Para tratar de expandir esto a un nivel de enseñanza online. Entonces, me volví a comentar, oye, estoy planeando hacer esto, estoy haciendo este proyecto, y bueno, ya se sorprendió y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de terminar la investigación, y bueno, hemos seguido avanzando. Como les dije, es crear nueva programación con las instrucciones correctas, porque de nada nos sirve la información si al final no podemos implementar todo esto que necesitamos hacer con nuestra voz. Hay que crear patrones neurales, visuales sensitivos, hay que hacer implementación con ejercicios teóricos y prácticos. Y bueno, ya regresando, empezamos a hacer un piloto de lo que queríamos hacer en nuestro trabajo, y todo esto de esa serie, tenemos como pequeños fragmentos de información, pequeños trozos de lo que hay que hacer cada clase, pero necesitamos un marco teórico. Y entonces, en la pandemia, como no había mucho que hacer, la verdad, y bueno, la verdad, se volvió un mundo totalmente diferente y complicado, empezamos a escribir libros de esta metodología. Este libro debe más o menos estar listo el siguiente año, y llevamos un trabajo como de 5 años escribiendo este libro, más o menos tratamos una tesis como de maestría o doctorado, pero cuando esté listo lo van a poder tener disponible, y viene todo, es toda la relación y toda la información de cómo funciona la voz humana. Pero justamente esto es lo que hay que hacer, ¿no? Nuestro cerebro, y creemos de nuevo el tema de las multiinteligencias, lo primero que nosotros tenemos que crear como ingenieros y capacitadores y instructores de la voz es empezar a crear patrones, dividir a cómo todas las funcionalidades se empiezan a crear, ¿no? En ciertos procesos, y cuando nosotros empezamos a dividir podemos conocer muchísimo más de esta información que puede estar un poco suelta en un tema tan complejo como decía, como la voz humana, que es un instrumento que no tiene ni siquiera cuerdas, ni teclas, ni nada. Y tenemos a Luis, ¿no? Con su zona potenciadora, y en la zona de la más resonante que se le llama la música, pues nosotros comunicamos cuando nosotros nos apartamos y que se escuchan mucho más resonante de la voz. Y bueno, viene la pregunta del millón de cómo funciona la voz. ¿Saben cómo funciona la voz? ¿Necesito aire para cantar? ¿Ustedes creen? Sí, totalmente de acuerdo. Pero la segunda pregunta es aún más importante. ¿Cuánto aire necesito para cantar? ¿Qué te digan? ¿Cómo mucho regular? Depende de la nota. Si está muy aguda, pues a lo mejor necesito más aire, ¿no? Si está grave, a lo mejor necesito más aire. Depende de cuánto necesito. Y bueno, la verdad es que la mayoría de las personas cuando les hago esta pregunta, pues me dicen, pues mucho, ¿no? Entre más aire tenga en mi cuerpo, voy a poder aguantar más la nota, ¿no? Empieza a pasar muchísimo cuando vemos a alguien cantar, que de repente tiene que sostener una nota y no llega a la nota, entonces dicen, y se festeja con la acción, ¿no? Y cuando en realidad la raza se le dice, y mantenerla mucho tiempo. Entonces, la respuesta está más común sería, ¿por qué este cuate no llegó a terminar de esta nota que tenía que hacer? ¿Verdad? Se quedó sin aire, y faltó aire, ¿por qué no se administró en cuestión de aire? Y tendría mucho sentido, ¿no? Pero ahorita vamos a ver porque eso no, por ahí no va a cosas. Si alguien, algún padre les dice, oye, voy a hacer cantar a un río, la verdad yo creo que lo primero que pensaríamos es cómo está la luz, ¿cómo le vas a hacer para hacer cantar a un río? Entonces, luego adelantando,
para cantar necesitamos una cantidad de aire realmente ridícula. Muy poco, sí necesitamos aire, por supuesto que sí, pero la cantidad que necesitamos es muy poco. Esas son las favoritas vocales, hay unos videos muy famosos de, por ejemplo, las cuerdas vocales de Steven Tyler, ¿no? Entonces, el estudio lo que se hace es que se mete una campanita como la cavidad nasal y desde arriba toman un poco estas cuerdas vocales, pero como pueden ver, son dos pliegues que están dentro de nuestra laringe. Eso quiere decir que la laringe es justamente esta parte que se le llega a como el hueso de la. Y cómo funcionan las cuerdas vocales. Son dos ligamentos de todos los en la laringe y la vibración que ocurre entre ellas se da por el efecto de Bernoulli. El efecto de Bernoulli, ¿alguien sabe de qué va? No pasa nada. Entonces, el efecto de Bernoulli es cuando fluye, hay un flujo entre dos capas que son planas entre sí. Y entonces pasa exactamente lo que ocurre con una cortina de baño cuando nos bañamos, ¿no? Entonces le abrimos al agua, empieza a haber un flujo de agua, y ese flujo de agua crea un flujo de aire. Ese es el flujo de aire que está pasando entre nuestra piel que se plana y la cortina de baño hace que se peguen esos ojos. Entonces pasa exactamente lo mismo con las cuerdas vocales. Pasa un pequeño flujo de aire y después se pegan. Entonces, a partir de que se empiezan a pegar y empiezan a vibrar, empieza a haber una compresión coronal entre ellos. Eso quiere decir que así como si fuera una válvula, está pasando un flujo controlado de aire, donde justamente empieza a haber una compresión. Y bueno, este tema de los fonemas, como estamos haciendo diferentes fonemas para que necesitamos en cuanto a los como puede ser un o un hay diferentes ejercicios, entonces crean diferentes niveles de compresión coronal. Y bueno, eso es lo que nos atañe ahora. Entonces, la voz humana, lo que es mucho más interesante es definir qué es, ¿no? Es aire, como hay mucho que, bueno, necesita un poco de aire, poco aire, poco aire, ¿no? La realidad es que no, la voz humana es sonido. Y entonces esto fue parte del fenómeno resonante de la voz. Entonces, vienen las puertas aquí, vibran a cierta frecuencia, y como pueden ver, esta es nuestra tubería vocal, y entonces el paso del sonido que empieza a salir de aquí de manera buena, empieza a crear resonancia en este tubo que funciona como si fuera nuestro instrumento vocal. ¿Qué es lo que pasa a nivel interno? ¿No? Todos decimos, bueno, no necesito todavía para cantar, están viviendo mis cuerditas como estoy cantando, y alguien sabe cómo funciona un amplificador. ¿Verdad? Bueno, entonces, metiéndonos más en el tema de ingeniería, viene por ejemplo cuando nosotros tenemos un impulso eléctrico súper pequeñito como el que sucede, digamos, cuando justamente con el conecto que bocina, ¿no? Para escuchar música en mi casa. Entonces ocurre que por ejemplo lo reproduzco desde el celular y se produce una señal muy pequeña. Si yo conectara directamente la salida del celular a una bocina sin amplificador, no suena nada. O a lo mejor entonces lo que necesitamos nosotros para que se escuche fuerte en el mundo exterior sería un amplificador. Entonces, ¿qué se imaginan que podría ser? Bueno, generamos una señal súper pequeñita a nivel de cuerdas vocales, porque nuestras cuerdas vocales son súper pequeñitas, también en un centímetro y medio. ¿Y cuál se imaginan que sería el amplificador de nuestra voz? Esa parte sí. Aquí tiene que ver entonces los resonadores principales de la voz, que serían estos, ¿no? Resonadores de cabezas, los nasofaringios o incluso del pecho. Pero el principal resonador de la voz humana, para que se lleven esta información de primera mano, ocurre principalmente en la zona de la cavidad nasal. Poco a poco se van a empezar a dar cuenta como personas que nos gustan mucho su voz y van a empezar a detectar que tienen que hacer algo nasales o cantantes que nos encantan su voz,
tienden a ser un poquito más pero a veces no me hacían como mi pueblo, yo decía o exageradamente pesas, pero todo empieza a ocurrir ese fenómeno resonante en la realidad nasal. Y esto pasa justamente porque tenemos unas estructuras internas que se llaman corrientes nasales. ¿Alguna vez han escuchado de los corrientes nasales? Cuando nos le da a la gente sinusitis, tienen un problema interno, ¿no? Que por una infección dice que superaron los corrientes nasales. Son estas pequeñas estructuras de aquí. Entonces, regularmente cuando alguien no tiene muy buena coordinación de voz, solo se empieza a escuchar como si estuviera haciendo esto. ¿Verdad? Se escucha como soledad. Y entonces se acuerda el amigo de Blanco y de pero que ocurre con estas voces que son descoordinadas es que no están funcionando bien esos corrientes. Los corrientes nasales, justamente cuando nosotros empezamos a aprender a nadar o a hacer bujitos, están hablando conmigo que nos dicen nuestro instructor, ¿no? Bueno, pero lo que nos está enseñando, ¿no? Vas a tomar y luego vas a hacer abajo y te enseñan a calcular. Estás sumergido en el agua, pero, o sea, estás sumergido en el agua y no sé si es que te acuerdo conmigo que no necesitamos taparnos la nariz para que no se sumerja el agua, ¿verdad? Tan solo como está iniciando aire por la nariz para que no se ensucie el agua. Y entonces un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es con los hipopótamos que se ven, ¿no? Sus narices cómo se cierran, ¿no? Cuando se van a sumergir el agua. Entonces, las estructuras nosotros que tenemos internas son estas y se ven como un par de burbujitas hacia adentro. Y justamente cuando vamos a hablar o tenemos una buena regulación para hablar o para cantar, esas se cierran igualito que cuando nos metemos a hablar. Y entonces una vez que ya no está pasando ese aire por ahí, puedo tener una mejor calidad de formación. Entonces, esto principalmente, esta calidad que se logra aquí así como con una guitarra, logra ser el amplificador de nuestra voz. ¿Y por dónde se hace? Por la boca, como si fuera nuestra voz. Así se logra, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que genera este fenómeno, ¿no? De sellado nasal? Genera como presión dentro de nuestro cuerpo, igualito que como si fuéramos una caja para limpiar. Entonces, a partir de que yo le empiezo a decir a mi cerebro, oye, vas a hablar, vas a cantar, yo puedo inmediatamente pensar en esto. Ya le aprendí en el cacho, ¿no? Y entonces yo ya puedo empezar a hablar, cantar, a hacer cualquier tipo de actividad de formación y debo estar consciente de que yo no solo voy a generar computación nasal y eso me va a permitir hacerlo de una mejor manera. Porque si no, es como si, bueno, el ejemplo que les hacía que no está bien formulada la voz, es como si yo me empezara a comunicarme y de repente empezara a hablar así, y entonces eso ya no tiene una resonancia, porque me está poco perturbada. Entonces vuelvo a ponerme en computación, empiezo a pensarlo, y tan solo con decirle al cerebro, ya sé más o menos cómo funciona, yo ya le doy instrucción para que todo el tiempo que yo esté hablando, o voy a cantar, tú nada más ponte en posición para que puedas hacerlo. Entonces, una vez metiendo esa información en nuestro cerebro, todo va a comenzar a ser mucho más sencillo. Entonces, la pregunta, ¿no? Esta de ¿puedo hacer cantar a la familia? ¿Ustedes creen si puedo o no puedo? A lo mejor. Bueno, entonces, cuando yo tengo un flujo, en este caso de agua como un río, si yo agarrara y metiera un tipo de esclusas aquí, metálicas, como ciertos patrones, ese flujo del río haría esa función de empezar a hacer resonar cada una de esas capas del metal. Y entonces pongo una más en cierta posición, va a empezar a resonar junto con la otra. Y si pongo otra más, va a empezar a resonar en conjunto. Y entonces sí voy a comenzar a poder hacer sonido de este tipo de arreglo. No sé si está de acuerdo conmigo que se vuelve un filtro resonante en lo que estoy haciendo, ¿no?
que entonces ¿qué es lo que pasa con mi voz? Yo tengo que convertirlo justamente en un filtro resonante para que ese pequeño flujo de aire que es prácticamente ridículo lo pueda convertir en sonido. Entonces la respuesta a esto, yo diría sí se seguro. Necesito ser inteligente para cantar. Pues no, luego vemos artistas, ¿no?, que se ven un poco tontos, la verdad. Entonces, no necesariamente, pero que sí es importante que para lograr siempre una mejor calidad de nuestra voz, que como dijimos en un principio debemos dar carta de sensación ante el mundo, sí es necesaria la inteligencia de poder decirle a nuestro cerebro cómo generar patrones neuronales y programarlo para que pueda coordinar de mejor manera y podamos tener una mejor voz. Bueno, en todo este desarrollo de este libro que les conté que estamos haciendo y demás, justamente la pregunta de los 10 millones es: bueno, si está preocupada la información, ¿y cómo lo hago? ¿No? Está diciendo que hago, hay que implementarlo, ¿no?, para que todo eso que está en papel, como pueden ver, esto como un diseño ¿no?, hecho en un cuadrado, ¿no?, cómo irlo convirtiendo en este tipo de imágenes y cómo de un pizarrón nos vamos pasando a un diseño real. Entonces, estamos en ese proceso justamente. Y ahí les damos nuestra actividad para poder, cuando menos hacer los mejores, que le podamos dar a nuestros amigos, a nuestra abuelita, a que ustedes tengan unas buenas mañanitas, ¿no? Vamos a hacer dos pequeñas actividades para que sientan su voz. Una es justamente este programa que se llama ENGIE, que suena como en la ciudad de Hong Kong. Cuando nosotros hacemos justamente este ENGIE, que no sé si se escribió en español, pero viene de inglés, es muy parecido a que crea un número de datos de los días. ¿Qué te dejo? Ya iba a acabar mi programación, quedó perfecta. Llegué a compilar, salió perfecto. Le enseño a mi profe lo que hice, te doy la borrar y no funciona. Me parece algo durísimo, ¿no? Hay algo realmente que como yo puedo decir, las chicas de repente, ¿no? Entonces, hay varios parámetros de cómo nosotros podemos sentir esta vibración que está ocurriendo dentro de nuestras cuerdas, porque como dijimos, no hay manera alguna, ¿no?, para manipularlo con fuera. Y una de ellas es, por ejemplo, poner nuestras manos también a los costados de nuestra garganta, ¿no? Entonces, cuando yo pongo justamente así, sí, entonces, ¿cómo se siente? Entonces, ¿de qué canción nos íbamos a echar el día de hoy? Hay un cumpleaños de casualidad, cumplió ella como ella. Felicidades a Camilo. Entonces, entonces nos vamos a agarrar y con una voz más natural que tengamos, vamos a hacer este sonido. Con este sonido, entonces voy a empezar a verlo.
no es cuestión de aire, sino nada más como de la manera que proyectamos nuestra voz, es mucho más sencillo para hacerlos. Segundo experimento que vamos a hacer con las mañanitas, de nuevo, felicidades a nuestro amigo, muchas gracias por el tiempo. Vamos a hacer justamente que fue lo que pasó de mi ahora colega y lo vamos a probar. Entonces, ponemos las manos por encima de la nariz. Se conoce la voz un poquito de voz, ¿no? Y también se escribe un poco de vibración en donde nos comportamos en otro tipo de voz. Entonces, como si hubiera a la hora de las personas en el alrededor, voy a empezar a escribir un poco de las herramientas, ahora sí como el ¿sale? Vamos a hacer un poco de muchas felicidades, amigo. Gracias. Bien, y empezamos. Si se pueden celebrar como pudiéramos escribir nosotros cuando empezamos y llevábamos la voz a ese lugar, nos estamos poniendo mis manos, somos ya testigos de cómo funciona el efecto resonante en nuestra voz. Nosotros estamos ayudando prácticamente a nuestras estructuras internas a que sigan poco a poquito. Vamos a hacer un segundo experimento, igual nada más con propiedad de hecho todas las mañanitas, pero tratando muy suavecito como si, bueno, le cantamos a nuestro enamorado o enamorada y les cantamos al oído, pero nos tienen que entender muy bien, también un poco como vaya a escuchar la idea porque va a pasar el voz, pero le vamos a cantar un suavecito al oído. ¿Sacan? Hola, vamos a y por último nada más para que investiguen cómo se siente hacerlo un poco más fuerte, como si quisiéramos que nos escucharan. No, de acuerdo, pero tiene el estacionamiento, ¿no? Que nos escuchen cantar la autora de la gana a alguien cumpliendo nuestra tarea. Vamos a intencionar no como fuerza exagerada, sino como dirigiendo a que nos escuchen allá. Muchas felicidades, amigos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la voz un poco más fuerte, nada más estoy intencionando, pero no estoy realmente poniendo mucha fuerza, nada más estoy pensando que quiero que me escuches esa parte de allá, ¿no? Y entonces tocan igual, zapapan aquí, voy y digo, en la zona. Entonces, pensando únicamente en esta sensación que procesó y para que ustedes empiecen a experimentar súper bien todo este tema de cómo funciona la resonancia en la voz, en cada cuando van a distraídos, cuando los dos manos por ganado o dejaron a la ella, y tienen ganas de cantar, pueden hacer ambos experimentos y van a empezar a notar la diferencia de cómo empieza uno a pensar, no está todo ahí, ese efecto resonante que tiene lugar a esta zona de arriba. Y entonces nada más que pensando justamente, ya tratándonos de la nariz, pero pensando en que si no nos escuchan, por ejemplo, nuestros amigos nos visitan la mesa de nuevo en los cumpleaños, entonces vamos a cantar las mañanitas pensando en ese efecto y nos vamos a tocar por favor.
Entonces, estas son las mañanitas que cantaba el Benjamín, todo mi nariz y es mucho más fácil. Una voz muy popular sonaría esto para que también la escuchen. Estas son las mañanitas que cantaba. No es la diferencia, ¿verdad? Eso duele. Si no pasa que duele, algo está pasando. Entonces, si quieren llevarse este ejercicio muy bueno para la casa, entonces nada más esta tapa y después de un rato tocar manos en la nariz, van a ir poco a poco quitando las manos, tratando de preservar esta sensación de efecto constante en la nariz. Y entonces todo, los componentes segmentos van a comenzar a la serie y va a ser mucho mejor. También se lo recomiendo mucho para cuando estén entrenando para una presentación como de este tipo, pueden hacerlo así, pueden quedar sus ratos definiendo los efectos consonantes y estímulos de la garganta, para que justamente siempre trate su voz estar bien colocada. Si uno siempre nos da mucha mejor impresión alguien que habla con una voz bien proyectada. Incluso en el caso de gente que se vuelve famosa públicamente, incluso los políticos, dices, seguro está hablando de este cuate que tiene una voz horrible, pero es claramente identificada en ningún resonante, por lo mejor me encanta cómo habla este locutor, ¿verdad? Tiene una voz tan solo a sus compañeros van a poder empezar a identificar quién tiene buena voz, quién no tiene buena voz, no se puede quedar a su y cuando vamos a cagar, porque les gusta mucho que pues ustedes también conviértanse en ese amigo que canta muy bien o que da unas muy buenas charlas con una muy buena calidad de voz. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentarios, sugerencias o controversias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos la asistencia del maestro Raúl Martínez y a nombre de la Academia de Ciencias Sociales, a nombre del director de nuestro plantel, hago esta constancia y voy a leerla. Escuela Superior de Cómputo otorga la presencia de constancia al maestro Raúl Martínez por su valiosa participación como componente de la convivencia, el campo y la voz humana, sin excesos en el desarrollo de la inteligencia, llevada a cabo el 6 de octubre de 2025 en el auditorio de ESCOM. En el marco de estas actividades por la 16ª semana de las ciencias sociales en ESCOM, la técnica de ejercicio de la patria firma el maestro Iván Mozo García, director. Un aplauso, por favor.